Era pasada la medianoche cuando Sofía recibió la llamada de un número desconocido. La voz al otro lado del teléfono era casi un susurro, cargada de una angustia contenida. «Ven a casa», decía la voz, aunque el tono era tan bajo que Sofía apenas pudo entenderlo. Algo en el fondo de su mente la convenció de que esa era la voz de su madre, aunque hacía años que no tenía noticias de ella. Sofía se levantó de la cama y miró alrededor. No recordaba el número ni la procedencia de la llamada, pero algo en ella despertó. Había algo en la voz que parecía llamarla desde el otro lado de un largo olvido, una voz que pertenecía a su niñez, a recuerdos que había enterrado con el tiempo. La casa a la que se refería la voz no era su hogar actual, sino un lugar de su pasado, una mansión vieja que su madre había abandonado cuando Sofía tenía apenas 5 años. No recordaba mucho sobre la casa, solo fragmentos, un pasillo oscuro, el sonido de un reloj antiguo que marcaba cada segundo con fuerza, y una constante y abrumadora sensación de miedo. Sofía decidió viajar al día siguiente. La mansión estaba en un pequeño pueblo en las montañas, un lugar tan apartado que no aparecía en los mapas. La última vez que había oído hablar de la casa fue cuando su madre le confesó, años atrás, que había hecho todo lo posible por olvidar aquel lugar. El camino hasta la mansión fue largo, y a medida que se adentraba en la carretera sinuosa, una densa niebla comenzó a envolver todo. Cuando llegó a la entrada del pueblo, notó que las pocas casas parecían deshabitadas y que las calles estaban desiertas. La mansión se levantaba imponente al final de una colina, rodeada de árboles viejos y retorcidos. Al acercarse, Sofía sintió que la casa la observaba, como si la esperara desde hacía años. Un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras se acercaba a la puerta principal, que se abrió con un crujido, revelando un interior oscuro y silencioso. La casa estaba en completo silencio, pero un ambiente denso y opresivo llenaba cada rincón. Sofía avanzó lentamente, encendiendo su linterna y observando las paredes cubiertas de polvo. Las habitaciones parecían haber sido abandonadas de forma abrupta, muebles cubiertos con sábanas desgastadas, cuadros antiguos colgando torcidos, y el constante sonido de un reloj en la distancia. Cada habitación parecía contener fragmentos de su infancia que apenas recordaba. En una de las paredes, encontró una serie de fotografías familiares, y en el centro de todas ellas estaba su madre, con una expresión inexpresiva que no recordaba haber visto nunca. Mientras avanzaba por el pasillo, el eco de sus pasos resonaba, creando una atmósfera de tensión creciente. La luz de la linterna parpadeó, y por un breve momento creyó ver una figura en el fondo del pasillo. Al acercarse, la figura desapareció, dejando solo una sensación de frío intenso. Sofía se estremeció, sintiendo que la casa no estaba tan deshabitada como parecía. A medida que exploraba la mansión, recordó algo que su madre solía repetir cuando era niña: nunca entres a la habitación del final. No sabía por qué, pero esas palabras resonaban en su mente mientras recorría el pasillo. La puerta al final del pasillo era más antigua y estaba decorada con tallas que parecían arcaicas, como si hubieran sido hechas por manos que ya no existían. Con una mezcla de curiosidad y temor, Sofía giró la perilla y entró. La habitación estaba oscura y vacía, pero en el centro había un gran espejo antiguo que capturaba toda su atención. El marco del espejo era de un metal oscuro, cubierto de extrañas inscripciones que no podía comprender. Se acercó lentamente, sintiendo una atracción inexplicable hacia su reflejo. Cuando se miró en el espejo, el reflejo no parecía completamente suyo. Había una sombra detrás de ella, una figura borrosa que parecía mirarla con ojos vacíos. Sofía dio un paso atrás, y en ese momento, escuchó un susurro, un sonido que provenía de alguna parte de la casa. El susurro parecía llamarla, y aunque cada fibra de su ser le decía que debía salir de la casa, Sofía no podía moverse. Se acercó nuevamente al espejo, esperando que el reflejo volviera a ser el mismo, pero la figura seguía allí. Era una sombra vaga y oscura, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo, como si estuviera atrapada en un tormento eterno. «Mamá», susurró Sofía, sin saber por qué usaba esa palabra. En su interior, algo le decía que la figura en el espejo era una parte de su madre,
o al menos una manifestación de ella. La figura en el espejo no respondió, pero el susurro continuó, llenando la habitación. Sofía sintió que el espejo la llamaba, que quería mostrarle algo que estaba oculto en las profundidades de su memoria. A medida que se adentraba más en la casa, los recuerdos comenzaron a surgir, aunque eran fragmentados y confusos. Recordó una noche de tormenta, cuando su madre la había llevado a esa misma habitación y le había pedido que se escondiera. Recordó el sonido de pasos pesados, de alguien que parecía estar buscando algo o a alguien. De repente, el recuerdo de un hombre la golpeó con fuerza. Era una figura alta y delgada, con un rostro borroso que no podía ver con claridad. Su madre solía hablar de él en susurros, refiriéndose a él solo como el guardián de la casa. No sabía quién era, pero el miedo en su voz era evidente. Sofía sintió que el tiempo y el espacio se distorsionaban, que la casa misma estaba jugando con su mente. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca de una verdad que no estaba preparada para conocer. Decidida a entender qué estaba sucediendo, Sofía se dirigió al sótano, un lugar del que siempre había sentido un miedo inexplicable. Mientras descendía las escaleras, la oscuridad se volvía más espesa, y el aire estaba cargado de una energía densa que hacía difícil respirar. Al llegar al fondo, encontró una puerta de hierro forjado que parecía haber sido cerrada durante siglos. Con esfuerzo, logró abrirla y encontró una habitación llena de símbolos tallados en las paredes, velas derretidas y un extraño altar en el centro. Sobre el altar, había un libro antiguo, con páginas amarillentas que parecían a punto de desintegrarse. El título del libro estaba escrito en un idioma que no reconocía, pero al abrirlo, encontró ilustraciones de figuras sombrías y rituales arcanos. En ese momento, una sombra apareció en la esquina de la habitación, y Sofía sintió un frío que caló hasta sus huesos. Era él, el guardián de la casa. La figura se acercaba lentamente, con ojos oscuros y profundos que la miraban con una intensidad que helaba la sangre. La voz de su madre resonó en su mente, advirtiéndole que huyera, pero sus pies estaban clavados al suelo. El guardián se acercó a ella y extendió una mano temblorosa. En ese momento, todo el peso de los años, el dolor, y las sombras que habían marcado la historia de su familia parecían converger en un solo instante. Sofía entendió que la casa no era solo una construcción, sino un portal hacia algo mucho más oscuro y antiguo. De alguna forma, la mansión había sellado un pacto que involucraba a su familia, un pacto de almas que estaban destinadas a proteger un secreto tan oscuro que el olvido era su única esperanza. La figura del guardián le mostró visiones de generaciones anteriores, atrapadas entre esas paredes, viviendo y muriendo sin jamás escapar de las sombras que los perseguían. La visión de su madre, atrapada entre dos mundos, le rompió el corazón. Sabía que la única forma de liberarla era enfrentarse al guardián, romper el vínculo que mantenía a su familia atada a la casa. Pero hacerlo significaría un sacrificio que Sofía no estaba segura de estar dispuesta a hacer. Las sombras a su alrededor se arremolinaron, envolviéndola en una oscuridad densa y opresiva. Con su último aliento de valentía, Sofía recitó las palabras que su madre había escrito en su diario, una antigua oración que rompía los lazos entre los vivos y los muertos. La oscuridad se disipó lentamente, y el guardián desapareció en el aire, dejando solo un susurro de agradecimiento que se desvaneció en la nada. Sofía sintió como el peso de su familia, de generaciones atrapadas en ese ciclo, la dejaba finalmente en paz. Cuando salió de la casa, el sol comenzaba a salir, iluminando el edificio que, después de tanto tiempo, parecía haber encontrado la paz. Fin de la historia.